Determinar un intervalo que contenga una raíz de la ecuación 2x cúbica más 4x cuadrada menos 8x más 1 igual a 0. Para resolver este ejercicio vamos a necesitar el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano afirma que si f es una función continua en un intervalo cerrado y acotado a y b, y si además el producto de los valores de la función en los extremos es negativo, entonces existe un punto x0 en el intervalo abierto a b, tal que tenemos una raíz de la función en ese punto. Eso quiere decir que si por un lado la función en un extremo toma un valor negativo y en otro extremo de la función un valor positivo, y tomando en cuenta el hecho de que es una función continua que no se rompe, va a existir un punto en el cual la función va a cruzar el eje, es decir, un punto donde vamos a tener una raíz. Entonces, lo primero que tenemos que considerar ahora es una función que vamos a definir como precisamente esta expresión, y da la casualidad que esa función, por ser un polinomio, va a ser una función continua. Entonces afirmamos que f es una función continua por ser un polinomio. Entonces satisfacemos una de las condiciones del teorema de Bolzano. La función que definimos es continua. Y además va a ser continua en cualquier intervalo cerrado de esta forma. Entonces hay que determinar el intervalo de manera de que podamos evaluar el producto de los extremos. Tendríamos que tomar puntos x y ver en qué momento estos puntos cambian de signo. Una manera es auxiliándonos con Excel. En una columna tenemos algunos puntos que se sugieren. Aquí tomo menos 5, menos 4, menos 3 y así hasta 5. Y por medio de Excel programo la función que tiene la expresión 2 veces a2 al cubo más 4 veces a2 al cuadrado más 8 veces a2 más a1. Sería esta celda, lo cual me va a permitir generar rápidamente los valores. Entonces, si se fijan, para menos 5 obtenemos menos 109, menos 4 obtenemos 31, y aquí ya hay un cambio de signo. Entonces podemos considerar estos como un intervalo donde la función cambia de signo. Si seguimos observando, vemos que hay otro intervalo donde se da esta situación, que sería entre 0 y 1, y a su vez va a haber otro intervalo, aunque aquí no se nota mucho, que sería este intervalo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando evaluamos la función en menos 4 es menos 31, una cantidad negativa. Cuando evaluamos en menos 3 es más 7. Entonces quiere decir que la función aquí cruzó el eje. Seguimos avanzando
tiene valores positivos para menos 2, menos 1, para 0 tiene el valor 1, pero aquí vuelve a cambiar de signo. Entonces quiere decir que en el intervalo 0,1 la función volvió a cambiar de signo. Y si seguimos caminando nos fijamos que en el intervalo 1 y 2 volvió a cambiar de signo. Entonces hemos encontrado no solo un intervalo, sino 3 intervalos donde la función cambia de signo. Entonces los vamos a enunciar. Esos intervalos que acabamos de encontrar son precisamente el intervalo menos 4 menos 3. Ahí hay una raíz porque hay cambio de signo de la función en los extremos. Está el intervalo 0, 1. Y también vemos que en el intervalo 1, 2 tenemos un cambio de signo. El teorema fundamental del álgebra afirma que para un polinomio de grado 3 podemos tener 3 raíces. Entonces aquí en este intervalo podemos tener una raíz x0, aquí lo vamos a llamar, en este intervalo una raíz x1 y acá una raíz x2. Ok, ¿cómo podemos verificar eso? Graficando la función. Entonces aquí utilizando Python vamos a graficar esta función. Aquí observamos que en el intervalo menos 3 menos 4 la función pasa de negativo a positivo. Luego aumenta, tiene un máximo, va disminuyendo y en el intervalo 0, 1 cruza el eje. Es uno de los intervalos que nosotros habíamos considerado. Ok. Ahora, ¿qué sucede? En el intervalo 1, 2 volvemos a cruzar el eje. Tiene un mínimo la función y aumenta. Entonces, mediante el uso del teorema hemos encontrado 3 valores, las 3 raíces de esa ecuación, 3 raíces reales. Una se encuentra en el intervalo menos 4 menos 3. Si se fijan aquí en este extremo, la función tomó un valor negativo. Después en 3 tomó un valor positivo y eso garantiza que cruzamos, dada la continuidad. Ahora aquí, ¿qué sucede? Tenemos un valor positivo, un valor negativo, entonces se garantiza que cruzamos el eje X. Ahora aquí tenemos un valor negativo y tenemos un valor positivo, entonces volvemos a cruzar el eje. Así es como obtenemos y concluimos los intervalos donde hay raíces de la ecuación. Pudimos encontrar 3 intervalos.